Muy buenas noches, Jenicita. Muy buenas noches, queridas amigas que Buenas nos están noches. acompañando acá. Y muy buenas noches a todas aquellas personas que nos están viendo desde la página oficial de FEDES, de Delicatessen. Y pues bien, muy bienvenidas a todas. Dentro de este marco de zona segura, teniendo en cuenta todo el problema que estamos viviendo acá en Bolivia en cuanto a inseguridad, a todos los problemas que estamos viviendo como mujeres, ¿qué es lo que nos ha motivado a hacer a realizar toda esta serie de webinars, conversatorios y mesas redondas? La Academia de Gastronomía Online, en alianza con Women Chef Entrepreneur, FEDES, Women Espedar y otras instituciones, nos sentimos muy felices de contar con ustedes para poder realizar estas actividades que nos parecen tan importantes. En esta ocasión nos acompaña una profesional de lujo. Tenemos aquí a Jenny Beliz Janco, comunicadora social, servidora pública por más de 15 años en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Los últimos años fue directora de Cultura Ciudadana y de programas SEBAS, Educadores Urbanos, enfocada en la prevención de violencias. Muy bienvenida, querida Jenny, te cedo el micrófono y pues vamos, chicas queridas, hagan las preguntas que deseen, que estamos para eso. Te cedo la palabra. Muchas gracias, querida Mari. Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que en este momento se está conectando. Y bueno, hoy vamos a tomarnos el reto de hablar sobre este nuestro otro perfil que tenemos todos, hombres y mujeres, que es precisamente el perfil de papás y mamás, ¿no? Porque en toda nuestra vida jugamos diferentes roles, tenemos diferentes perfiles de profesionales, de amigos, de hermanos, y uno de los más importantes es efectivamente el de ser papás y mamás. Y en medio de ello, vamos a hacer un poquito de reflexión respecto de cómo está la crianza y la educación en este nuevo tiempo. Nosotras, y te involucro, Mari querida, venimos de una educación un poquito rígida, un poquito formal, y efectivamente con muchos estereotipos, con muchas creencias condicionadas de por medio. Pero también nos damos cuenta que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos tienen pues en la actualidad otra forma de crianza, otra forma de educación, y esto producto de los tiempos, los contextos y por supuesto las nuevas formas de educación que tenemos en el cotidiano, ¿no? Entonces estamos como que confrontados entre la forma de crianza que hemos tenido y las formas de crianza que se tienen en la actualidad. Y por ahí dicen que los extremos siempre son malos. Las libertades totales no son muy recomendadas, o las normas demasiado estrictas o demasiado cerradas tampoco son muy recomendadas. Entonces creo que los papás de hoy estamos frente a un reto muy interesante de generar una nueva forma de crianza que sea más armónica, que sea mucho más humana. Nosotros creemos que cuando nacemos nos humanizamos. Creemos que al momento de concebir a nuestros niños, a nuestras niñas, es que nos estamos humanizando. Y en realidad no es así. A lo largo del tiempo y precisamente a lo largo de la crianza es que nuestros hijos se van humanizando. Por ahí dicen que la infancia es uno de los procesos más lentos, pero los más ricos y que por supuesto exigen mucho de nuestra creatividad, de nuestro tiempo, de nuestra iniciativa, pero sobre todo de nuestro amor, de nuestra paciencia y de esa nuestra mirada humana, no solo como papás y mamás, sino en general como seres, ¿no? Entonces, en medio de eso, acá debiera haber también una otra pregunta. ¿Por qué queremos criar de una manera más integral a nuestros hijos? Si hacemos un ejercicio
cerramos un momentito los ojos y nos ponemos a pensar en el futuro. ¿Qué pasa de aquí a 5 años? ¿Qué pasa de acá a 10 años? ¿Qué pasa de acá a 20 años? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Y sobre todo, ¿cómo quiero que mis hijos y mis hijas vivan? ¿No? Entonces, de seguro que ahí nos vamos a enfocar en lo que es la calidad de vida, pues todos en absoluto perseguimos tener una calidad de vida positiva, integral, en armonía con nuestro entorno. Y eso solo lo vamos a lograr a partir de generar buenas relaciones en el presente, de generar buenos lazos, lazos más firmes, lazos de confianza, lazos de respeto en el presente. Entonces, si nosotros nos damos la tarea consciente de educar a nuestros hijos y de criar a nuestros hijos de manera integral en el presente, pues de seguro que estamos garantizándonos una vida tranquila a futuro y también estamos garantizando una vida llena de éxitos, de prosperidad, de armonía a nuestros hijos, ¿no? Considero que esos son los dos motivos importantes que debemos tener presente a la hora de hablar sobre esta nueva forma de crianza. Y si ustedes ven a nuestro alrededor, leen nuestro contexto, pues estamos viviendo tiempos en los que se habla mucho sobre esta nueva forma de educar a partir del amor, a partir de la armonía. Y ahí alguna vez a los papás he escuchado en algún taller decir, no, la mucha armonía, el mucho amor, como que a los chicos les vuelve como ajenos a los valores. Pues el dar una educación con amor no significa que vayamos a olvidar nuestros valores y nuestros principios en el hogar. El educar con amor también es educar con firmeza, con reglas claras y, por supuesto, con un marco de autorregulación entre todos los miembros de la familia, ¿no? Pero para esto hay aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta cuando nuestros hijos están en ese proceso de crecimiento. Y una de las cosas más importantes que debemos tener presente es este sentido de conexión, este vínculo fuerte que nunca debe romperse en nuestros hijos, en la relación que hay mamá, papá con los niños. Si bien en una primera etapa de la crianza, este lazo y esta conexión es hasta instintivo, podríamos decir, nuestros bebés necesitan de la piel de la mamá, de la piel del papá para poder sentirse seguros. Y hasta cierto punto, esta conexión pues se trata de un tema de vida y muerte, de vida o muerte cuando estamos hablando de los recién nacidos. Pero esto no termina ahí. Con el tiempo y de por vida, incluso cuando son adultos nuestros hijos, siempre debemos fortalecer esta conexión, este lazo que tenemos entre los papás y obviamente los niños, ¿no? Los hijos. Y esta conexión efectivamente tiene que ver mucho con el tema del reconocimiento, ¿no? Cómo reconocemos a nuestros hijos, qué lugar les damos en esta vida y sobre todo en la familia, en el contexto de la familia, cómo son vistos. A veces sentimos como que los hijos, y bueno, venimos a veces de contextos, de familias, donde creemos que los niños están por añadidura en la familia, y no es así. Lo más importante para un niño y para que tenga una vida madura, equilibrada, es saberse que es parte de, saberse que pertenece a un clan, que pertenece a un equipo, a un conjunto, si ustedes quieren, ¿no? O a un apellido. Entonces, este es el primer aspecto que debemos aprender a fortalecer, el tema de la conexión, el tema del lazo o del vínculo que tenemos. Hay un segundo aspecto importante que debemos aprender a fortalecer y es el tema del respeto, el respeto mutuo.
el aprender a tomarlos en cuenta en los diálogos de familia, el aprender a considerar la opinión de ellos, el aprender a escucharles, a sabernos comunicados, a sabernos escuchados y a sabernos hablados, ¿no? Entonces ahí va el tema del respeto mutuo, de la confianza, y de seguro que esto va a tener mucho que ver a posterior en el desenvolvimiento de las personas adultas, porque acá en esta parte es que les estamos dando las herramientas más importantes para que ellos puedan relacionarse luego con su contexto, ¿no? De manera paralela, hay otro aspecto importante que tiene mucho que ver ya con su vida social, y es el aprender a entender sus emociones, ¿no? Y no solo aprender a entender, sino aprender a comprender y aprender a leer sus emociones. Porque en la medida en que nosotros podamos entender sus emociones, vamos a poder ver qué es lo que está sucediendo en una determinada reacción que tienen nuestros niños o que tienen nuestros adolescentes. Pasa que nosotros por este ajetreo que tenemos en el cotidiano, por el tiempo, por la premura, por la hora, por el trabajo y por muchas cosas, solo nos dedicamos a leer la conducta de nuestros niños y hasta de las personas adultas, ¿no? Cuando nos relacionamos con alguien, solo nos dedicamos a leer y a ver la conducta de las personas o de los niños en este caso. ¿Y qué pasa si nosotros aprendemos a ver un poquito más allá, a ver las emociones, a ponernos en los zapatos del otro y sentir lo que está sintiendo esa persona? Y de seguro ahí vamos a comprender el por qué está reaccionando de ese modo. Entonces, otro aspecto importante es el aprender a entender y comprender las emociones de nuestros niños, ¿no? Que es algo muy vital. No nos olvidemos que cuando son niños, son full emociones. Un niño todo lo que busca en la vida es divertirse, es entretenerse, ¿no? Entonces, esa ya es es un primer parámetro que nos va a ayudar a comprender las emociones de nuestros niños. Y luego, efectivamente, esto nos va a llevar a desarrollar esas habilidades emocionales ya con su contexto social, porque no se olviden que a partir de los 5 o 6 años, ellos ya salen de la familia, ¿no? Salen del hogar, van al colegio, al kinder, a la guardería, y ahí es donde ya tenemos que aprender a darles las herramientas básicas para que pueda relacionarse con el contexto. Está acá prácticamente el adiestramiento emocional, podríamos decir. Y esto va a ser a partir de los ejemplos que nosotros vayamos a marcar fundamentalmente, pero además de los valores que estamos inculcando, ¿no? De cuánta confianza les estamos dando, cuánta seguridad les estamos dando, cuánto afecto les estamos dando, qué herramientas de comunicación les estamos dando para que puedan relacionarse hacia afuera, cómo estamos trazando o estamos moldeando sus actitudes para ver cómo van a ir reaccionando cuando estén fuera del hogar. Entonces, esta parte de las habilidades socioemocionales son muy importantes y es algo que debemos aprender a trabajar de manera sostenida para que ellos puedan tener una forma de relacionarse más armónica, una forma de relacionarse más humana, como lo habíamos mencionado anteriormente. Pero en medio de eso, si se dan cuenta, hasta aquí hemos hablado un poquito y sobre cómo o cuáles son los parámetros de criar con amor a nuestros niños. Pero acá nos preguntamos y decimos, ¿y nosotros cómo estamos? ¿Cómo somos como papás, como mamás? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos?
porque nosotros somos los que criamos a nuestros niños. Por lo tanto, nosotros debiéramos estar en mayor equilibrio, pero sobre todo tenemos que aprender a vernos hacia adentro y testearnos un poquito, ¿no? ¿Cómo están mis creencias? ¿En qué cosas están cimentadas o en qué parámetros de vida están cimentadas mis creencias? ¿Cómo son mis actitudes? ¿No? ¿Cómo reacciono a la hora en que, por decirles, llego a la casa del trabajo y veo toda la pared pintada con crayones? ¿Cuál es la actitud que yo tengo en ese momento? ¿No? Y cómo son fundamentalmente mis formas de comunicación con mis hijos. Y esto automáticamente nos va a dejar ver qué cosas nosotros sentimos, cómo es nuestra relación de sentimiento con nuestros hijos, con nuestras hijas, qué pensamos y evidentemente cómo actuamos y cómo nos comunicamos. Y cuando esto es armónico, es integral y está en equilibrio, efectivamente vamos a tener hogares y vamos a tener niños mucho más armónicos, mucho más equilibrados y con mayor coherencia, ¿no? No nos olvidemos que nosotros como personas adultas casi siempre tendemos a racionalizar las acciones, a racionalizar las conductas. Cuando yo veo que mi niño ha pintado la pared, pues lo primero que hago es esta reacción de decir, pucha, la pared hay que pintar y hay que rebozar y hay que hacer esto y ya no tenemos este color de pintura. O sea, nos estamos yendo a la parte racional, ¿no? Esa es nuestra reacción inmediata. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos un poquito más allá y vamos a ese nuestro otro yo del cerebro, que es la parte emocional? Y desde la parte emocional entendemos el por qué nuestros niños actúan de ese modo, por qué mi niño se dedicó a pintar la pared, ¿no? No nos olvidemos algo que dije hace un momento. Los niños están acá para divertirse. Esa es la tarea que tienen. Entonces, también aprender a leer y comprender desde ese sentido, ¿no? Eso nos va a ayudar, el hecho de que nos manejemos de esta manera integral desde la racionalidad, la emocionalidad y la intuición, nos va a permitir comprender mejor las acciones y el comportamiento de nuestros niños y por ende, nuestras reacciones y actitudes van a ser mucho más integrales, van a ser mucho más coherentes y más comprensivas, ¿no? Entonces, creo son dos polos importantes en la crianza con amor y con firmeza. Por un lado, efectivamente, el comprender los procesos, los tiempos y el contexto de nuestros niños en su crecimiento, pero también el aprender a comprendernos nosotros desde nuestras limitaciones, nuestras fortalezas, nuestras habilidades y nuestras destrezas como padres y madres. A medida que pasan los años, nosotros vamos además delimitando ciertas normas o vamos creando ciertas normas de crianza en nuestro hogar. Y también ese es un parámetro para repensarnos cómo ponemos las reglas o cómo creamos estas normas en familia. Los hacemos a partir de una manera vertical o lo que les decía hace un momento, o 100% racionalizada, o lo hacemos a partir de la negociación y a partir de el compartir con nuestros hijos las obligaciones. Si hay algo que debemos tener siempre presente en el hogar es que todos en absoluto tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y en ese marco de reconocer los derechos y las obligaciones, tenemos que aprender a generar estos contextos de negociación, ¿no? Sobre hasta qué hora ves la tele y cuáles son tus obligaciones luego, o tienes la pijamada y al día siguiente en qué me ayudas o sales hasta más tarde, yo te doy estas libertades, pero luego cómo compensamos con las obligaciones que tienes en casa. Entonces, hacernos partícipes
en esta negociación, pero también hacerles conscientes de que efectivamente toda decisión tiene sus derechos y obligaciones y efectivamente tiene sus consecuencias, ¿no? A medida que pasan los años, van a surgir mayores herramientas de negociación, van a surgir mayores necesidades de información y de comunicación. Entonces, también como papás tenemos que estar predispuestos a estas necesidades, a cumplir con todas estas expectativas de nuestros niños. Ya les mencionaba al principio, estos son tiempos nuevos, por lo tanto, retos nuevos para nosotros. El hecho de que vivamos un contexto totalmente informatizado, el hecho de que nuestros niños tengan en el celular la información así a la mano, debe llevarnos a reflexionar como papás qué es lo que estamos haciendo, cuánto tiempo, por ejemplo, les estamos dejando frente al celular o frente al televisor. A veces resulta que son los medios de comunicación o son las redes sociales las que están educando a nuestros niños, las que están dando estos parámetros de formación y nosotros estamos un poquito ausentes. Evidentemente tenemos muchas barreras, el trabajo, la presión económica que tenemos en este tiempo, pero cuando nos focalizamos en tener familias saludables, pero sobre todo en recuperar ese amor de mamás y de papás, pues de seguro vamos a tener un tiempo para poder criar en mayor integralidad, con mayor humanidad a nuestros niños. Realmente palabras muy impactantes, porque hoy en día podemos ver, no sé si nosotros estamos de una generación muy, no tanto como digamos antes, pero rígida, un poco rígida. Ahí se me va la batería. Un segundito. Bueno, tal como lo decías, Mari, efectivamente nosotros nos hemos criado en un contexto totalmente diferente al que tenemos ahora, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y ahora uno lo que puede ver es niños que desde nuestra óptica son un poco, no un poco, bastante malcriados, donde el papá está en sus cosas, mamá está en sus cosas. Yo siempre he tenido negocios, bueno, donde viene gente, locales, y se ve que se están juntando, están compartiendo solamente un espacio porque se los ve, vienen un domingo o una tarde a compartir, están en una mesa, pero el papá con el celular, la mamá con el celular y el niño con su tablet. Entonces, yo digo, aquí están compartiendo un espacio físico, pero no están compartiendo una calidad de tiempo y de vida. Y ver esas cosas te hace reflexionar un poquito en a qué vamos, ¿no? Y yo creo que no sé si porque nuestros hijos han sufrido un poco de rigidez, quieren dar demasiada libertad a sus hijos. Y me fascinó esto que dijiste, que encontrar el equilibrio para criar de una manera más integral a nuestros hijos. Realmente yo creo que ahí debemos ir y de alguna manera poner nuestro granito de arena para que así llegue a ser. Realmente muy importante porque no hay, pues nadie nos dice cómo criar. Y bueno, por otra parte, me encantó mucho el reconocimiento que debemos hacer de nuestros hijos, ¿no? O sea, qué lugar les damos dentro del contexto de la familia, que se sientan parte importante. Y eso es generalmente que no se llega a, o sea, no se ve, ¿no? Así es. En medio de eso, bueno, estamos hablando de la educación de estos tiempos. Hay muchas cosas que definitivamente nos dejan repensar cómo debiera ser la crianza y la educación de nuestros niños. No sé si alguna vez tú has escuchado esta frase en muchos papás, yo lo he escuchado, cuando te dice, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no he tenido. Y esa es la peor forma de malcriar a nuestros niños, porque todo lo que tienen y todo lo que se adquiere con el tiempo tiene que tener un sentido y tiene que tener un valor, ¿no? Al niño pues tiene que costarle un poquito el lograr algo.
esa va a ser la mejor forma de valorar las cosas que logra. Hay otra creencia muy interesante y que es propia de estos tiempos, que dice, yo soy el amigo o soy la amiga de mi hija o de mi hijo. Y no es así. Una cosa es tener una relación de confianza, una relación estrecha de comunicación, que eso es algo que debiéramos tener desde el momento en que nacen nuestros niños. Eso creo está de más discutirlo si nos referimos a eso con amigos. Pero es que en realidad en la vida, pues no somos amigos. Ellos son nuestros hijos y nosotros somos los papás y somos las mamás. Y el papá y la mamá está en el hogar para poner las reglas, para rayar, como quien dice, ¿no? Para rayar la cancha. Y si antes a nosotras nos rayaban la cancha de manera rígida, ahora estamos para rayar la cancha de manera armónica, con consenso, con amor, con paciencia, con entrega, pero estamos para eso. Ese es nuestro rol como padres y madres, ¿no? Pues ahí en medio de eso, a veces como papás y mamás en este tiempo de modernidad vamos perdiendo nuestras responsabilidades, ¿no? Sí, eso es muy triste y pues bueno, ni modo como digo yo, ¿no? A poner el granito de arena para ver si siempre alguito que uno hace va a ayudar a alguien, a los que están por ahí escuchando. Y también me pareció muy importante el punto de darles las herramientas básicas para que ellos puedan salir al mundo, porque generalmente, y yo creo que más ahora, bueno, en mi época también trabajábamos la mamá y seguimos trabajando mamá, papá y todos, pero hoy en día más la educación, como bien dijiste, está a cargo del celular. Um, el celular es el que les educa y luego salen al mundo con ese tipo de valores, ¿no? Entonces, la importancia de reconocerlos a ellos como parte de familia, darles la confianza, aprender a entender sus emociones, leer las emociones de ellos, lo que va a originar el que le estamos dando valores, realmente cosas muy interesantes, muy importantes, querida Jenny. No sé si alguna de las señoras que está acá tienen alguna pregunta. En el Face nos dicen que es realmente muy bueno. Gracias por todo esto. Pero no sé si son chicas queridas, tienen alguna pregunta. Pues mientras ellas hacen la pregunta, les vamos echando porras, como quien dice. Creo uno de los papeles más lindos que tenemos como papás es esta nuestra tarea de criarles desde que son recién nacidos hasta que llegan a la edad adulta. Cada época, cada edad tiene ¿qué les digo? Su encanto. Tiene su bello, ¿no? Su encanto, su momento lindo. Efectivamente, de por medio hay dificultades, no es que no, ¿no? Pero creo que está ahí nuestra capacidad de poder comprender y leer justamente el por qué están sucediendo estas cosas. Ya lo habíamos mencionado anteriormente y lo reiteramos. Olvidémonos de leer sus comportamientos, de leer sus reacciones. Veamos un poquito más allá como papás. Les invitamos a que puedan ver un poquito más atrás de la reacción. ¿Qué es lo que le está llevando a reaccionar a mi hijo o a mi hija de ese modo? ¿Por qué se está comportando de ese modo? ¿Por qué se comunica de ese modo? ¿Por qué reacciona? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a reconfigurar, si se quiere, nuestras formas de ver a nuestra familia, pero también nos va a exigir pues un poquito en nuestras habilidades, ¿no? Nuestras habilidades de comunicación, de negociación, esas nuestras habilidades de acercarnos con un poco más de amor y de paciencia a los niños, ¿no? Sí, y realmente, y al final de todas estas cosas que has ido conversando, yo me quedo con la gran importancia que tiene estar en equilibrio, el autoconocernos realmente como yo ser humano, como yo mujer, como yo mamá, y autoconocerme sin vendas, ¿no? Sino con esa sinceridad, aunque duela, pero conocerme y eso me va a ayudar no solo a mí como mujer, sino como mamá. Eso es con lo que realmente me quedo de todo esto, que si yo no me voy a conocer,
mal voy a poder hacer nada. Realmente muy, muy lindo. Muchas felicitaciones. La gente dice realmente muy bonito. Y pues gracias, querida Jenny. Gracias por este momento de un poquito de introspección. Y bueno, pues muchas gracias. Y pues bueno, Gracias a usted. a ti por estar acá. Y pues chicos, les damos, es una primicia que todavía no lo, hablamos el anterior viernes un poquito, el sábado 20 vamos a tener, te dejo a ti, bueno, yo digo el sábado 20 y te dejo a ti para que nos des, nos des la noticia. Bueno, en este contexto en este nuevo contexto de pospandemia, tenemos esa necesidad de volver a encontrarnos, ¿no? De volver a abrazarnos, de volver a escucharnos como mujeres y de hablar de cosas muy interesantes que nos atañen a nosotros, ¿no? Por ejemplo, el aprender a reconocernos en este momento que hablamos sobre nuestros niños y sobre lo que tú decías, sobre autoconocernos. Es importante darnos estos espacios, estos tiempos, regalarnos estos tiempos para poder reflexionar respecto a nosotros, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras inquietudes, qué aflicciones tenemos, qué preocupaciones, qué inquietudes. Todas estas cosas queremos conversarlos, queremos dialogar en espacios muy, muy íntimos entre mujeres y para eso estamos generando espacios de encuentro, pero ya presenciales, que van a ser pues espacios así, yo lo llamo muy, muy armónicos, porque vamos a tener incluso una alimentación saludable, orientación en alimentación saludable, ¿verdad, Mari? Claro que sí, vamos a ver, queremos que sea algo holístico, ¿no? Algo del espíritu, el cuerpo, y bueno. Así que estamos propiciando estos espacios. Como tú lo mencionabas, el 20 vamos a estar en nuestro primer encuentro. Quedan cordialmente invitadas todas nuestras amigas. Ténganlo por seguro que este es un tiempo para ustedes, para dedicarse a ustedes, para hablar entre nosotras y para continuar en este nuevo tiempo de pospandemia con una nueva mirada más renovada, más armónica y con mayor reflexión. Así es, pues, queridas amigas, el día sábado 20 a las 8:30 en el Jardín Botánico que queda en Miraflores, cordialmente invitadas. Nosotros hubiéramos querido que sea gratuito, pero bueno, tenemos que pagar la entrada y algunos gastos operativos. El costo es nominal, es 20 bolivianos, cordialmente invitadas. Vamos a pasar una mañana muy entre nosotras, muy entre amigas, muy entre corazón a corazón y eso, como decía Jenny, darnos un abrazo de mujer a mujer. Son cosas tan Así es. importantes y tan necesarias, pues no se olviden, chicas, el sábado 20 a las 8:30 de la mañana en el Jardín Botánico nos avisan con tiempo para saber quiénes y saber cuánto tenemos que llevar de cositas. Y ahí estamos, chicas, con todo el amor del mundo. El próximo viernes a esta misma hora vamos a tener una charla también súper importante. Avisen a las que estén interesadas. Vamos a tocar un tema que es muy importante y muy, yo lo hallo hasta como que da miedo como mamás enfrentar, es el ciberbullying y el cibersex en la época de que nuestros hijos están en colegio o porque esto se ve desde básico, ¿no es cierto, Jenny? Así es. Entonces, Eh, sí. ahí me parece interesante este tema que vamos a abordar el siguiente viernes, sobre todo cuando nos lanzamos la pregunta, ¿cómo va la educación sexual en familia? ¿En qué momento? Porque todos los papás creen que o escogen el momento en el que tienen que hablar de sexualidad. Dicen, ¿cuándo es el tiempo propicio para hablar de sexualidad con los niños y con las niñas? Cuando en realidad eso debiera ser una constante. El hablar de sexualidad y el hablar de estas cosas que son más personales debiera ser parte del cotidiano. Y esto
nos va a ayudar a tener herramientas de contención y herramientas de cuidado, sobre todo en esto que en la actualidad estamos viviendo, ¿no? Las redes sociales, porque es ahí donde justamente surge el ciberbullying. Si se dan cuenta y analizamos un poquito más, prácticamente son los medios de comunicación y las redes sociales las que están dando educación sexual a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Y qué tipo de educación sexual? Violenta, una educación sexual totalmente tergiversada, mercantilizada, más dedicada a todo lo que es lo material y no tanto al cuidado y al autocuidado de las personas, ¿no? Sí, vamos a tener una invitada realmente de lujo que nos va a hablar sobre toda esta temática y también nos va a dar tips como mamás, como papás, para poder apoyar a nuestros hijos si están, primero darnos cuenta cuándo está pasando, apoyar a nuestros hijos y pues bueno, salir adelante en una forma conjunta, en unidad de familia, poder salir en esto si es que ya están nuestros niños en uno de estos problemas y en la mayor parte de los casos evitar que ocurra esto. Entonces, chicas, muy invitadas, va a ser muy lindo, va a ser muy bueno para nosotras. Pueden pasar la voz. Mientras a más gente llegamos es mucho mejor. Y pues bueno, ¿qué podemos decirles? De mi parte, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, chicas bellas. ¿Quieres despedirte, querida Jenicita? Gracias, querida Mari, por el espacio, por este tiempo de todas nuestras compañeras que están conectadas. Es muy importante aprender todos los días, es muy importante reflexionar todos los días. Esto de seguro nos va a llevar siempre a buenos resultados y en este caso en la familia, en el contexto y en esa relación que tenemos con nuestros niños. Pues no nos olvidemos de estar permanentemente actualizados, sobre todo con nuestros niños, porque ese es el reto que tenemos en la actualidad. Así que les invitamos a seguirnos en todos los talleres que se vienen de acá en adelante y por supuesto en este encuentro que nos vamos a generar para el sábado 20. Gracias, querida Mari. Gracias, gracias, chicas. Nos vemos entonces el próximo viernes y en sábado ya el abrazo grandes. Todos nos dicen muchas gracias, pues gracias a todos. Chao, chicas. Chao, Jenicita. Gracias. Chao, Chao. chao.